¿Listo el mate? Prepárate. Toda la actualidad en Insertados. Por la radio de tu ciudad, AM 1110. Hola, bienvenidos. Así comienza Insertados. Mi nombre es Manuela Martín y estoy junto a Guadalupe Rodríguez. ¿Cómo andas, Guada? Muy bien, tenemos un programa muy cargado, lleno de contenidos. Por un lado, Julián Gorodicek nos va a hablar del desalojo y del crecimiento de la toma de viviendas en la ciudad de Buenos Aires. También Laura Miró nos trae los dos actos muy importantes que hace poco pasaron. Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, que fue el Día de la Bandera. Tal cual. Y Mauricio Macri. Y también vamos a hablar de las abuelas con Roxana Medina. También vamos a tener entrevistas porque vamos a hablar con especialistas en medios de comunicación y redes sociales. Una de ellas es Daniela Paz Villarruel, que también es publicista y nos va a contar la actividad actual que tiene. Y después vamos a hablar con Germán Fibelkorn, que también es un especialista en medios, tiene una revista dedicada a plataformas digitales. Así es, pero antes de entrar queremos saber cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, chicas. ¿Cómo anda? Bien, les comento que siendo las 10 de la mañana encontramos una temperatura de 9 grados centígrados. Se pronostica para el día de hoy 8 la mínima y 15 la máxima. Una sensación térmica de 8 grados centígrados con una visibilidad de 10 kilómetros, prometiendo una humedad del 62%. Respecto al estado del tránsito, encontramos que tanto los trenes como los subtes funcionan con normalidad. Muchas gracias, Mariano Castillo. Me parece que Mariano vino así como el clima, frío, ¿no? Tenía una voz medio tomada, hay que cuidarse. Esto también lo vamos a recomendar a los oyentes. Lo voy a tener en cuenta, chicas. Así es, abrigarse entonces. Y nos vamos a meter en redes sociales entonces, como ya adelantamos, que las nuevas tecnologías se introducen en nuestra vida y hacen varios cambios, realizaron varios cambios. Sí, yo venía analizando cuando me dirigía al estudio, que mucha gente, la mayoría de la gente con la que estaba alrededor estaba con el celular o aislada con los auriculares. Eso es un cambio tecnológico que además se suman a las redes sociales. Y pensaba en mí, ¿no? Yo estaba en la mañana recibiendo mensajes de nuestros productores, por ejemplo, y a la noche también. Estamos todo el tiempo conectados, interconectados y fluye un montón de información. Otra cosa que me pasa es, por ejemplo, busco noticias, o sea, o preparo algún contenido y a su vez tengo abierto, por ejemplo, Facebook, alguna red social. Siempre estamos vinculándonos. Estamos interconectados, que eso también genera estar viendo la tele, pero estamos en Twitter comentando o en Facebook, pero estamos a veces muy metidos en las redes sociales y no tanto en la comunicación que se daba antes cara a cara. Así es, porque por ejemplo, vos mencionaste Twitter. Twitter lo que tiene es la instantaneidad y muchos de los comunicadores, periodistas utilizan esa herramienta para dar el minuto a minuto de lo que está pasando. Muchas de las personas se enteran del estado del tránsito o también si hubo un accidente o lo que haya pasado alrededor del mundo, porque no es solamente lo que pasa en Buenos Aires, sino lo que pasa alrededor del mundo a través de una red social y que además tiene hashtag y cosas divertidas donde hay empresas que eso lo agarran porque con el hashtag podés juntar a un montón de usuarios. Sí, y es la información que se genera y que tenemos es demasiada. Sí, tenemos que tener en cuenta que se filtra. Desde los buscadores no es que nosotros queremos buscar, no sé, insertados, ponele. Que nos pueden buscar, por supuesto. Pueden buscar. Tenemos nuestro blog. Tenemos nuestro blog ahí con muchas noticias muy interesantes. No aparece todo lo de las personas, lo que las personas quieren, sino también hay intereses económicos que hacen que lo primero que nos aparezca sea empresas más importantes. Y hay publicidades. Después también tenemos otras herramientas como por ejemplo Spotify, que está haciendo competencia a lo que es YouTube. Porque ¿qué pasa? La gente tiene tanto acceso que hay que delimitarlo de cierta manera. Entonces se buscan estrategias y además este fin de lucro de decir, bueno, yo te doy música, te doy lo nuevo, pero tenés que pagar. Lo bueno también es los nuevos artistas que se generan a partir de las redes sociales y que pueden llevar a los públicos que antes no pasaban. Siempre estamos acostumbrados a los mismos artistas y ahora a partir de Instagram hay muchos Instagramers o YouTubers que antes capaz no eran tan conocidos y ahora tienen un boom. Estamos todos comunicando, no solo los periodistas y los medios tradicionales, y vamos a hablar con una persona que justamente trabaja de las plataformas digitales y se llama Daniela Paz Villarruel. Le damos la bienvenida a Insertados. ¿Cómo andas, Daniela? Hola, ¿todo bien? Bien, todo bien.
queremos que nos cuentes cómo es tu trabajo trabajando en los medios digitales, porque vos estás trabajando actualmente en la Visual Art para una conocida agencia de medios. Sí, totalmente. Yo pasé igual por todos los campos de lo que son las redes sociales. O sea, arranqué como community y ahora estoy en dirección de arte o visual artist. Nada, o sea, principalmente hoy es el desarrollo de contenidos, tanto de imagen como de contenido a nivel global, con respecto a las noticias y temas de actualidad y los que son tendencia hoy en día. Desde que comenzaste a trabajar hasta la actualidad, ¿qué cambios importantes hubo en las redes sociales? Es abismal el cambio que hubo, porque o sea, se arrancó de no ser pago nada y hoy para tener más herramientas tenés que ir pagando cada vez más. Arrancó a ser como un sencillo, como una red social cualquiera para libre uso, y hoy hay que pagar para tener más herramientas. Desde el 2008 hasta la actualidad, o sea, tipo 9 años, no sé, o sea, eso es otra red social. O sea, no es lo mismo, no es el mismo Facebook que no conocí al principio. Vamos a contextualizar a los que nos están escuchando. Estamos hablando con Daniela Paz Villarroel. Vos también sos publicista y directora de arte. ¿Qué es lo que te llevó a inclinar tu profesión a estas plataformas digitales y a las redes? La verdad que al principio era por una cosa de querer conocer más sobre lo que se estaba hablando, y fue como de chusma. En otras palabras fue eso, quería saber más de lo que se estaba hablando en todas partes. Después vi que mi carrera tiene mucho que ver con eso y nada, o sea, di todo el enfoque para allá, y vi que hoy en día también todo lo que hacen en publicidad tiene como base casi estar en las redes sociales. ¿Qué es lo que vos haces en Visual Art para que la gente sepa cuál es tu trabajo puntualmente? Todos los posteitos, todas las imágenes, los GIFs y boludeces, o sea, perdón por la palabra, pero cosas lindas que uno ve en las redes, eso es lo que hago yo. ¿Serían videos, flyers, Sí, las imágenes, notas? Sí, o sea, desde videitos haciendo memes hasta publicidad de las marcas que las pidan. ¿Cuál es la importancia de que las empresas tengan redes sociales? Se dice que hoy en día, si no estás en redes sociales, no estás en el mundo digital. Y esa es primordial, que estés, sobre todo en Facebook. O sea, ya llegó a ser como... Facebook sería como la calle digital, para que todo el mundo te conozca. Después de eso se van las ramas, que son Twitter, Instagram, y entre otras, que depende mucho también del enfoque y del target que tengas con la marca. ¿Vos manejás todas estas redes sociales para Visual Artist? Sí. ¿Y con qué frecuencia posteás y qué diferencia haces para cada red social? A ver, también depende de la marca y de lo que requieras. Están también, o sea, si vos querés vender, tenés que usar una de las herramientas de Facebook o de las redes sociales que lo ofrezcan. O sea, ahora último se está implementando el sistema de publicidad por medio de Instagram, de Twitter, de Facebook principalmente, pero también depende mucho de la inversión de cada marca. Depende cuál sea la proyección, qué es lo que busque cada marca. ¿Y hay un horario donde la gente visualiza más lo del contenido? Sí, ponele, o sea, yo trabajo con bebidas alcohólicas y para ese target es la noche. Si es tipo bancos, es el mediodía. Si es e-commerce, también es el mediodía. Pero globalmente los dos horarios que más movimiento hay en redes sociales son el mediodía o de las 7:30 hasta las 11 de la noche. ¿Y vos pensás en un usuario puntual cuando posteás? Me enfoco también en... O sea, ¿Delimitás edad? ¿Cuándo lo vas a postear por algo puntual? ¿Cuál es el público al que se dirige? Depende también, como te digo, de la marca o del perfil que se esté implementando en los posteos. O sea, si es una bebida alcohólica, yo también obviamente voy a hacer un posteo con el tono que la marca lo denote.
Las redes sociales también te permiten ver quiénes son los que miran, si es el target al que vos apuntabas. Sí, las redes sociales tienen un sistema de métricas internas cuando vos te vas al perfil de administrador que te dice cuáles son tus principales los visitantes, los fans, los que son orgánicos, los que son pagos, los comportamientos de cuánto tiempo se mantienen en la página, qué otros gustos tienen, te dice como es un reflejo de todos tus usuarios. Y, por ejemplo, puntualmente, ¿tenés alguna anécdota, algún ejemplo puntual un trabajo que hayas logrado que decís, este sí tuvo repercusión? A ver, yo trabajé para Disney el año pasado, y para el día de Star Wars de este año, nosotros el año pasado fue el boom del 4 de mayo, que era el día de Star Wars que se denominó el año pasado. Uh-huh. Y este año, cuando mi nueva agencia descubrió que yo era la que hacía las campañitas, Uh-huh. o sea, le ofreció a todo el mundo hacer publicidad al respecto y nada, o sea, fue el mejor posteo de lo que va del año. O sea, se invirtieron marcas que la verdad nunca habían invertido y nada, o sea, están muy felices, o sea, le subieron los fans y todo. No sé si entra dentro de anécdota, pero sí es como uno de los puntos claves que ha sido este año. O sea, el estar atento a lo que tu target está observando y busca ver en las diferentes redes sociales. O sea, el fan busca que la marca esté a tono con lo que le gusta a él. No solamente por tu marca, sino que a nivel general. O sea, ponerle que le gusta una cerveza, pero también le gusta Star Wars. Le gusta que estén hablando el mismo idioma. Uh-huh. Como que hablar a la par, hablar el mismo tono. No, que no lo trates de como superior, sino que le hables en tono amigo. Claro, que se relacione siempre es una buena estrategia. Sí. Comprender al usuario sería de una cierta manera. Sí, totalmente. Bueno, Daniela Paz Villarroel, muchas gracias por estar acá en Insertados y ofrecernos esta información. A ustedes por llamarme y nada, eso. Muchísimas gracias. Igual, gracias, besos. Ahora vamos a hablar con Julián, que nos va a hablar del crecimiento de tomas de casas en la ciudad de Buenos Aires. Insertados. En Radio Ciudad, hablamos de sociedad. Ahora sí, como habíamos dicho, está Julián Borodiller para hablar con nosotros con respecto a estos casos que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Julián? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Les voy a contar una historia. Esta es la historia de Carlos. Uh-huh. Carlos, como muchos de nosotros, tenía su casa familiar. La casa de sus padres quedaba en el barrio de Villa del Parque, en la calle Helguera, al 4100. Un día ya no fue más su casa. De 2013 viene denunciando la toma de la vivienda, la ocupación ilegal en base a una familia, la familia de Guillermo. Desde el 2013. 13. ¿Qué pasó? Las apelaciones reiteradas de la familia ocupante hicieron que la restitución del inmueble se volviera imposible. Esto se viene prorrogando en el tiempo. No es la primera vez que Carlos golpeó a las puertas de la familia de Guillermo. Para evitar un juicio en un momento, Carlos les ofreció pagarles. Claro, eso estaba pensando, porque por un lado la instancia judicial a veces te promete resolverlo de 3 meses a 1 año, casos así. Exactamente. Saben que es cada vez más común, según informó el gobierno de la ciudad, estos arreglos extrajudiciales que se realizan mediante estipulación de un pago, que fue lo que sucedió en el caso de Carlos y Guillermo. Entonces Carlos concurrió al domicilio. Aparentemente Guillermo y su mujer estaban bastante amigables. Fueron a buscar al living el sobre en el cual iban a meter el dinero. Quedó a solas un momento con el niño de la familia. Bueno, cuestión que horas después, cuando abandona el domicilio, le meten una denuncia por abuso de menores. Que es una manera de extorsionar y de decir, bueno,
no te vamos a pagar el dinero, sos vos el que nos vas a dejar seguir habitando este inmueble si no querés que esto pase a mayores. Hoy es un día clave. Carlos volvió al domicilio, está harto, nos avisó que lo acompañemos con nuestros micrófonos y accedimos. Vamos a ver qué está pasando ahí. Claramente lo que se escuchan son No, gritos sí. desesperados. Bueno, según un estudio del CONICET, les cuento, esto es... Vamos a volver después a ver cómo sigue la cosa. Pero según un estudio del CONICET, la ocupación de viviendas concita los máximos niveles de violencia entre los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que este tipo de ocupación se prorroga en el tiempo, como bien les comentaba, y va dejando huellas en el territorio urbano que son muy difíciles de resolver. Ni siquiera los juicios lo logran. Ahora, esto se prorroga porque falta una estrategias del Estado, falla la justicia, que es lo que hace que esto se siga dando y que los casos como el de Carlos no se terminen de cerrar. Te cuento, lo que está molestando aquí tiene que ver con la cantidad de viviendas ocupadas. Es uno de los delitos que mayor crecimiento ha presentado junto con el deterioro de la situación económica en el último año y medio, les diría. ¿Hay estadísticas de cuántas tomas hay en la ciudad de Buenos Aires? Sí, exactamente. Nosotros tenemos hoy 300 denuncias diarias que llegan a los call centers del gobierno de la ciudad, sobre todo provenientes de los barrios de Villa Lugano, en un primer puesto, Flores, siguiéndole de cerca, y Valvanera, que es el barrio que ha presentado el crecimiento más estrepitoso junto con Caballito y Palermo en estos últimos meses. Entonces, ¿qué pasa? Nadie sabe cómo salir de esto. Se empiezan a congregar los propios consorcios en riesgo y se presentan este tipo de situaciones de las cuales hoy fuimos testigos privilegiados, casi les diría, en forma cotidiana. Por todos lados se ven caras de terror, se escuchan cuentos creídos de la ficción, dura es la realidad que tocó vivir, el lobo manda y te vigila al decidir, sobrevivir es la meta disfrazada, no servís de nada sino para cumplir, sobrevivir es la meta disfrazada, de tanta cagada lo que queda es huir. Radios o televisión, está en la calle y en cualquier situación, calma el dolor solo para seguir con su empresa, mata los sueños, la gente no le interesa, ya hace un tiempo se sabe que algo anda mal, y cada año avanza el bien material, y el hombre sufre y carga con su impotencia, es este globo que te asfixia la cabeza, bueno sería ver a la gente cantando, a todos por la calle feliz. Bueno sería ver a la gente cantando, verlos a todos por la calle feliz. Acabamos de escuchar El Globo, 11 tiros. Es momento
de la columna de política, porque como decíamos, está con nosotros Laura Miró, que nos va a explicar los actos que hubo ayer en el marco de el Día de la Bandera, pero también hay una cuestión política que se está viviendo por las futuras elecciones legislativas y me parece que eso dejan de entrar mucho en los discursos. Así es, Manuela. Ayer hubo dos actos bastante contradictorios, se podría decir que antagónicos, porque ayer, bajo el lema de bandera, se reunieron en el Estadio Arsenal de Sarandí alrededor de... En realidad no se sabe la capacidad exacta, porque tuvieron que poner pantallas gigantes fuera del estadio para que el resto de las personas que no pudieron ingresar al estadio pudieran ver la hora y media que tuvo el acto de Cristina Fernández de Kirchner junto a 30 personas, ciudadanos normales, que presentaron cada uno de sus problemas durante esta nueva gestión de gobierno, diferente a la que ya veníamos acostumbrados en otras dos gestiones. Sí, la foto que se ven parece prácticamente un estadio de gente que va, por ejemplo, a ver un recital. Se habla más o menos de 60.000 personas convocadas. Multitudinaria. Exactamente. Nada que ver con lo que pasó en Rosario, frente al Monumento de la Bandera, que se calculó que había 600 personas que asistieron al acto de Mauricio Macri, junto con la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifshitz. La verdad fue algo bastante drástico el cambio, porque hasta hubo un vallado que separaba a 500 metros con el resto de las personas que podían visitar el Monumento de la Bandera en esta fecha patria, en este feriado, y solamente 600 invitados con precintos podían ingresar. Esto fue una medida de seguridad muy estricta y muy seria en el marco del accionar de la ministra de Seguridad, Bullrich, quien decía que hay que dividir a la gente que quiere ir al acto de la bandera de la gente que quiere tener una actitud agresiva. Esto también se lo decía por la existencia de carteles que trataban al presidente de mentiroso, pedían más trabajo, y otros que decían: Macri, devolvenos la dignidad. Eran algunos de los carteles en protesta que se hicieron, mientras también madres de chicos abanderados que asistieron para el acto, después de la jura, que también empezó desde el lunes en todos los colegios públicos, trataron de mentiroso al presidente y pidieron respuestas. También hubo el grito del bono de 100 años. Eso queríamos saber, queríamos preguntarte qué es, para que le expliques a todos. El bono de 100 años es una noticia que apareció desde hace 3 días. Es la emisión de un bono que emitiría la Argentina a 100 años con una tasa de interés del 7,125%. Es un número bastante extraño, pero es el interés que se va a poner en 100 años. Es decir, que luego de acá a 26 presidencias, a 26 gestiones presidenciales, se va a poder terminar de pagar. Es la primera vez que sucede en el país y se trata con esto de lograr que el banco Morgan Stanley nos convierta de un país fronterizo a un país emergente. De eso habló Cristina. Es una estrategia financiera. Y dijo que se está alargando la deuda. Ella lo puso en esos términos. Es que es así. Fue una noticia que cayó inmediatamente. Ya parece ser que estamos hablando como si ya estuviera aprobado. Y esto todavía tiene que estar sujeto a revisión. No puede ser una decisión azarosa, sino que se tiene que tratar y se tiene que calcular bien los riesgos. Porque estamos hablando de algo que nos puede salvar a partir de este momento, donde los miembros del banco Morgan Stanley van a poder invertir en nuestro país. Eso es un punto positivo, pero ¿a qué costo lo vamos a hacer? A una deuda de 100 años jamás visto en la historia. La primera deuda externa del país tardó 80 años en pagarse, así que no sabemos cómo va a ser este tratamiento de esta deuda. Cabe aclarar que también en el marco de las elecciones, Cristina Fernández de Kirchner se presentó con un frente nuevo, Frente Unidad Ciudadana, que rompe con el PJ. Exactamente. Este frente lo que tiene es que quiere dar el perfil del interés que tienen que tener los ciudadanos en la acción política, en la formación política. Es decir, ya lo vimos con una tribuna atrás de todos los representantes de esta unidad ciudadana, de este espacio político, y 30 personas que reflejaron todos sus problemas con respecto a inflación, pensiones, despidos y también aumentos de las tarifas. Se sabe que no hay una receta mágica para contrarrestar todo esto, que tampoco hay que ilusionar a las personas que van a votar, porque esto es solamente elección no presidencial, sino de las cámaras baja y alta. Es decir, que se pueden cambiar leyes,
se pueden llegar a tratar de una mejor manera el pedido de los ciudadanos, pero todavía falta para un cambio en torno a lo presidencial, lógico. Así que esperemos que la gente no se ilusione con la candidatura de la presidenta, exactamente. No hay que especular tanto porque además se habla de randas o se habla de un montón de cosas que las listas se van a definir el sábado, así que eso ya vamos a tener con respecto a las elecciones. Exactamente. Pero no seguir haciendo alarde de qué pasa con este grupo, qué pasa con las internas. Es más, anoche hubo 3 canales de televisión bastante conocidos que trataron la noticia sobre Cristina como senadora. Esto es algo que también pedían las 60.000 personas o más que asistieron al estadio. Pero todavía no se sabe, ella tampoco se quiere presentar como una persona política, con un cargo político, sino que quiere estar junto a los intereses y los problemas de los hombres y mujeres de carne y hueso. Así es como ella tituló todo este acto político. Además, algo que me llamó la atención en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner es que tomó otra actitud. O sea, por un lado lo que vos decías de la violencia y las estrategias que usó Macri para su discurso. En el caso de Cristina, fueron 60.000 personas que se organizaron, no hubo violencia, al menos no se dijo nada con respecto a eso. Y además ella decía, viste, cuando había un canto con respecto a randazo o algo, como que trataba de decir, no, tranquilidad, unión. El nuevo lema también de cada uno de los que comparten esta unidad ciudadana es justamente que se dedique 1 minuto a hablar sobre la gestión actual, sobre los problemas que tiene la gestión actual, y 59 minutos sobre las cosas a solucionar, es decir, volver a pensar a futuro, no vivir de un pasado, sino tener memoria de lo que es ese pasado para construir un futuro mejor, no volver a cometer los mismos errores. También es importante que la oposición también se una, porque eso es lo que les trajo una derrota, hay que decirlo así, y que la gente también necesita sentirse representada. Exactamente, eso todavía sigue, no podemos negar que existe una grieta porque también se juntaron en Comodoro Pi alrededor de 3.000 personas. Se va creando igual, porque cuando uno marca la diferencia en el otro, ahí se arma la grieta. En los dos discursos. Exactamente. Y todavía no hay un eje central sobre estas elecciones. Se habla de corrupción, se habla de los aumentos de las tarifas, se hablan de los despidos, pero no hay un eje central por el cual se pueda hacer un debate en común. Cada uno mantiene un eje central, un discurso diferente, y esto hace que las personas tampoco sepan exactamente por qué tienen que votar a determinada persona y qué es lo que consiguen con eso. Lo importante igual, antes de hablar de la grieta siempre, es las diferencias políticas y que sigan habiendo, y que eso hace a la política, que hay que respetar las diferentes opiniones. Muchas gracias, Laura Miró, por esta columna. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, hablaremos sobre lo que siga la próxima semana después de cerradas las comisiones. Ahora sí vamos a despejarnos un poco y a pensar en música, en los artistas que van a estar viniendo este año. Así, a los que somos fanáticos, ya vamos ahorrando por las entradas porque me parece que algunas están bastante caras. Así es, son bandas históricas que ya confirmaron fecha, así que hay que prepararse. ¿Con qué comenzamos? Con Guns N' Roses, que va a venir junto a The Who. Se va a presentar el 1 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Así que después de varios años que se presentaron acá a la Argentina, esta banda de rock británica está juntando a multitud de gente, pero atención, como decíamos, los precios están un poco caros. Por ejemplo, en este caso, el campo está a 1.800 pesos. Está bien, la banda lo vale, pero hay que pensarlo a veces. Hay que ahorrar entonces. Pero vamos con otra que también vuelve después de 6 años de aquel 360 Tour. Son los U2. U2. Así escuchamos esta canción. Esta canción Desire. Que traen de Joshua Tree Tour, que es en el marco de los 30 años del lanzamiento del disco. U2 se presenta en el Estadio Único de La Plata el 10 y 11 hasta ahora de octubre. 2 fechas confirmadas luego que el jueves pasado se agotaron las entradas para el 10. Las del 11 comienzan a venderse por Ticketek hoy a las 12. En 2 horas habían agotado las entradas. Es impresionante lo que está causando esta banda en Argentina. Increíble. El valor del campo, 2.300 pesos. Más cara todavía. Mucho más cara, así que ahorrar. Después vamos a escuchar a otra banda y nos vamos a meter seguimos en el ambiente del rock y vamos a escuchar a Green Day haciendo Revolution Radio
Lo escuchamos ahí de fondo. Después de 7 años, vuelve a la Argentina este trío norteamericano el 10 de noviembre en el estadio de Vélez Sarsfield. Las entradas las vas a conseguir a partir del 3 de julio, más o menos también alrededor de los 1.800 pesos. Ahora vamos a escuchar a Feel Good In. Primera vez en Argentina para la banda encabezada por Damon Albarn. La expectativa para ver a Gorillaz es enorme. Tocaron en el festival Boo el 16 de diciembre en Tecnópolis, presentando su último trabajo discográfico, Humans. Seguimos en Insertados y luego de escuchar estas bandas que teníamos 5 opciones para ir a ver bandas rockeras, vamos a pasar a una noticia de último momento y para eso está Julián Gorodillar. Tenemos una noticia de último momento, efectivamente. Jorge Castillo, el principal accionista y titular del
pabellón Punta Mogote de La Salada acaba de ser detenido en su propia casa de Luján y el empresario habría reaccionado, vamos a decir, la información todavía se está chequeando, a balazos, con una escopeta con la cual habría herido a un efectivo de la policía bonaerense. Nos llega información que la carátula por la cual ha sido detenido Jorge Castillo, repetimos, el titular del pabellón Punta Mogote de La Salada, es por asociación ilícita en calidad de jefe u organizador. Fue detenido junto a otras 30 personas en el marco de una serie de 57 allanamientos que se vienen llevando a cabo y en los cuales también fueron detenidos 2 efectivos de la policía bonaerense y un efectivo de la policía federal. Por lo que contás, se puede sumar otra causa, que es los balazos y lastimar a un efectivo policial. Exactamente. Jorge Castillo, según nos cuenta nuestro acreditado en el lugar, reaccionó de manera muy violenta, no estaba advertido del procedimiento que se realizó, repetimos, en su domicilio de la localidad de Luján, y en este momento se encuentra detenido y se están corroborando los daños que ha producido. Una de las ferias más importantes y más grandes que hay en Argentina. Exacto, una feria que dio mucho que hablar en el último tiempo. Se habían realizado otra serie de allanamientos, nunca dando con un detenido del calibre y del estatuto que tiene Castillo, que es, como decíamos, uno de los principales empresarios que operan en el lugar. Y nos cuentan aquí que una de las heridas que ha producido Castillo con sus disparos ha impactado en mandíbula las esquirlas de su balazo del efectivo policial que está siendo atendido en estos momentos. Seguiremos con más información. Insertados. Hasta las 11. Hasta las 11 por AM 11:10. Llegó el momento de Rox Medina. Nos vas a hablar de las abuelas. Hola chicas, muy buenos días. Hola, buenos días a los oyentes. Hoy lo que quiero que hablemos es de lo que cumplió 30 años una institución muy importante para nuestra historia. Sí, tienen que ver las abuelas. Y en esto tienen muchísimo que ver en esta fundación, que es la del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué tienen que ver? Porque ellas hace 30 años, más de 30 años, que se preguntaron al leer una noticia donde decía que un análisis de sangre había permitido probar la paternidad en un juicio, ellas se preguntaron qué posibilidades tendrían ellas de utilizar este método para poder encontrar a sus nietos y en algunos casos a sus hijos. Cabe aclarar que es algo totalmente nuevo. Ellos tuvieron que desafiar la tecnología, la ciencia, y por eso muchos dicen tienen que ganarse el Premio Nobel de la Paz, porque no solamente sirve ahora para esos nietos que todavía no están aparecidos, sino también para cualquier persona que esté desaparecido hoy en día. Con esos datos que tiene este banco, que manejan ellas, es posible buscarlas. Exactamente, lo que las movió, como les decía, es esta noticia, y ellas empezaron a caminar, sí, empezaron a caminar por el mundo con esta inquietud, y lo que lograron, hablando con investigadores, es llegar hasta un investigador que estaba becado en Estados Unidos, a quien le transmitieron esta inquietud, si es que era posible, porque hasta ese momento lo que sí se lograba mediante una muestra de sangre era lograr corroborar la paternidad o no de una persona con respecto a otra. Pero en este caso lo único que ellas tenían en la mano eran fechas de parto, fotos para ver si coincidían con alguien que encontraban, denuncias. Con esto iban a la justicia y lograban casi nada, ¿sí? En cambio, con esta misma inquietud, ahora distinta, más científica, concurrieron a los científicos y ellos llevaron esto al laboratorio para ver qué. ¿Y en qué consiste este Banco Nacional de Datos Genéticos? Bueno, justamente cuando este médico logra investigar que sí es posible mediante muestras de las abuelas, de tíos, de primos de los desaparecidos, que se iba a poder lograr un acercamiento. Hasta ahí era lo que sentían, pero siguieron las investigaciones y se llega a una figura nueva que es la de abuelidad. Este resultado iba a dar el resultado de abuelidad en 99.9%. Esto era una alegría enorme. Así es que
3 años después de toda esta investigación, se logra fundar el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde ahí se depositan las muestras de cada uno de estas abuelas, primos, porque todo es válido para lograr un resultado. Y así hasta el día de hoy es que se logró encontrar a 122 nietos. 122 nietos, que en muchos casos, esto es lo que les quiero aclarar, aunque parezca algo tecnológico, es que hay casos de gente que se ha acercado porque duda de su identidad, que resulta que no figura en estos bancos. ¿Por qué? Lo que ha pasado es que han detenido o ha desaparecido una mujer que no sabían en aquel momento que estaba embarazada. Entonces, ante esto, hay uno de estos análisis que va directamente hacia la familia materna, porque no hay forma de tener otro nexo y encontrar el resultado que no sea solamente analizando a la familia materna. Madres de Plaza de Mayo también, y abuelas de Plaza de Mayo, perdón, tienen también hermanos que buscan a sus hermanos desaparecidos y el banco les dio la posibilidad de conocer a esos hermanos que les robaron la identidad. Exactamente, porque hay más de 300 familias, es decir, hay más de 300 datos familiares en este banco de datos, donde ahí se corrobora, ¿sí?, la paternidad, abuelidad, la abuelidad. Esa palabra me parece que nos la tenemos que quedar porque es muy, muy importante. Estos análisis tardan entre 15 días y 2 meses. El resultado, como les dije, es del 99.9% y puede acudir toda aquella persona que tenga dudas sobre su identidad, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede hacer una persona, por ejemplo, que tiene dudas de su identidad? ¿Cómo se acerca y qué es los requisitos o qué hay que hacer? Bueno, los requisitos, primero se va a acercar, puede acercarse si quiere directamente a la institución de abuelas de Plaza de Mayo, o se puede acercar al CONADI, ¿sí?, que es la Comisión Nacional de Identidad, y ellos van a pedirle una serie de trámites que tiene que ver con partida de nacimiento, año de nacimiento, porque esto lo que se investiga es los nacidos anterior al 83, y allí van a primero corroborar, y si ven que esto da todo bien, ahí pasa al Banco Nacional de Datos, donde mediante una muestra de sangre se va a poder lograr la abuelidad o no. Es lindo ese mensaje de abuelidad porque habla de memoria y es muy lindo. Y habla de identidad también. Muy lindo, y hay otra palabra que para cerrar quiero que se queden, que es la de una nietera. Nietera es simplemente un corcho donde a medida que se van encontrando a estos nietos se va pinchando la foto. Me parece que son 2 palabras lindísimas para cerrar esta charla. Muchas gracias, Roxana. Ahora tenemos una... Vamos a escuchar antes, para seguir con este clima, a ese grande de fondo que también marcó historia, y es León Gieco. Escuchamos. Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar.
¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Libre como el viento. Tenemos ahora a Germán Filbercom, que es licenciado en comunicación y diseñador multimedia. Contanos, Germán, ¿dónde estás? Nos contaron que estás en un aula. En un aula, presentando un juego nuevo, Point. No, bueno, buenos días a todos. Estoy acá en el aula del Colegio Secundario Oro Campo de San Miguel, con los chicos de cuarto año en la materia NTICS. Y bueno, hoy justo nos tocaba ver videojuegos, y estábamos viendo un poco la historia de los juegos y un poco del concepto de interactividad, ¿no? Que bueno, tiene que ver también con el tema que nos convoca hoy. Así es. Estamos jugando al Pong ahora, el primer videojuego de la historia, según nos contaron. Así es, vos decías, estamos hablando en este caso de una nueva herramienta y que también son las plataformas digitales. Hay todo un cambio tecnológico alrededor de esto y también un cambio comunicacional. ¿Cómo relacionás estos dos cambios que están sucediendo en paralelo? ¿Cómo la tecnología afecta a la comunicación? Bien, ahí ya nos ponemos un poco maclugianos, ¿no? Supongo que irá por ese lado la cuestión. Y en ese caso yo lo que empiezo a ver es, el concepto de interactividad me parece que es clave para entenderlo. Es todo un cambio de paradigma en cuanto a el modo de entender al receptor y cambiándolo, ¿no? Por el modo de entenderlo como un usuario, como una persona que utiliza la herramienta y no solo que está detrás observándola, ¿no? Lo que ocurre delante. Y me parece que, el concepto de interactividad es clave para entenderlo porque uno empieza a manipular, digamos, a partir de tecnologías como los videojuegos. De hecho, el Pong que estábamos viendo hoy tiene mucho que ver con eso, con la idea de transformar una televisión en un dispositivo que las personas puedan manipular el contenido que está sucediendo ahí, ¿no? Recién, por ejemplo, estaban jugando dos chicos. ¿Cuántos salieron al final, chicos? 10-1, 10-2. 10-2, una paliza bárbara. Para transmitirlo estaba eso. Estaba para transmitirlo en vivo. Una paliza bárbara, 10-2, cuestión que era imposible resolverla antes de que se pueda manipular lo que aparecía en la pantalla, ¿no? Por parte de las personas que estaban recibiendo el mensaje, no lo que estaban produciendo, ¿no? En los medios clásicos, como la radio, por ejemplo, sucede eso. La persona que está manipulando el mensaje es la persona que lo produce, ¿no? En este caso hay todo un trastocado, ¿no? Que tiene que ver con, una vez más, esta posibilidad que tiene el usuario de manipular lo que aparece en pantalla, lo que aparece en las redes, etcétera, y que aparece un nuevo fenómeno con las redes sociales que tiene que ver con que la producción y las personas que lo consumen son las mismas, ¿no? Eso en los medios clásicos no se daba y es un fenómeno bastante novedoso, ¿no? Y bastante favorable para las compañías que utilizan esto con una beta comercial, ¿no? Que son la mayoría, por no decir todas. Y es muy interesante entender que las personas son las que producen los contenidos y eso es clave para entender este nuevo fenómeno, ¿no? Y queremos, ya que estás en un aula, queremos hablar con algunos de tus alumnos, ya que también participan en los videojuegos y demás, porque estamos hablando de usuarios, de consumidores, y si alguno se anima me gustaría preguntarle qué buscan ellos en un juego, qué buscan ellos en las redes sociales. Bien, ahí te voy a pasar con el señor Axelón, más conocido como Axel, está muy nervioso, pero a ver cuál es su opinión, ¿no? Respecto a, de vuelta repetimos porque todavía no estamos conectados acá, decime. Más que nada, antes que nada, saludarlo a Axelón y preguntarle que, ya que estamos hablando de los usuarios, él como usuario, ¿qué elige al utilizar las redes sociales o por qué las utilizas o los videojuegos? En este caso, porque ustedes estaban jugando. Hola,
Sí, lo que queríamos consultar era, porque hablábamos de los usuarios, cómo cambia su manera de consumo también de los usuarios. Y en este caso era interesante porque él estaba jugando con sus alumnos, y sus alumnos, él dijo de cuarto año, que tendrán 14, 15 años, y ellos son los actores directamente en las redes sociales. Las redes sociales más que nada están pensadas para ellos, que se comunican todo el tiempo. ¿Y qué es lo que buscan ellos cuando van a las redes sociales? ¿Qué es lo que más les importa? Sería interesante poder preguntárselo, porque como decíamos, cambian los consumidores, porque uno está todo el tiempo buscando más redes sociales, hay muchísima información, como decíamos al principio. Además, ellos nacieron con las redes sociales y están muy emparcidos. De hecho, no usan tanto la radio y la televisión. Y ahí, bueno, aparecen las figuras como Facebook, como WhatsApp. Como Netflix también. Claro. Donde uno puede ver cuándo quiere y lo que quiere. Retomamos la comunicación telefónica. Estamos de vuelta. El señor Axelón tiene complicaciones con el celular, no fue el más indicado. Reiterame la pregunta, por favor, y trato de transmitírsela y a ver si puede responder. Como usuario, ¿qué elige cuando utiliza las redes sociales? ¿Qué redes utiliza más? ¿Qué videojuegos le gusta jugar? ¿Cuándo? ¿Y qué videojuegos usas? Responde, no toques nada, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Responde? ¿Qué redes sociales usás? ¿Qué buscas en internet? Yo uso las redes sociales de Facebook, WhatsApp, Instagram. ¿Con qué frecuencia las utilizas? La uso con una frecuencia, la verdad que cotidiana. Me la paso usando mucho tiempo, sí. ¿Estás mucho tiempo con el celular y con la compu? Con el celular no tanto, pero con la computadora sí, me la paso bastante tiempo. ¿Y para qué lo usás? ¿Para jugar? ¿Para conectarte con tus compañeros? Sí, creo que mediante las redes sociales tengo otra forma de conectarme con mis compañeros más fáciles que como eran en otros tiempos, ¿no? Buenísimo. Queremos preguntarle ahora al profe si él, como analista en los medios de comunicación, nota este cambio de consumo y si este cambio de consumo se ve afectado por las redes sociales. Sí, totalmente. El nuevo paradigma, digamos, que incluye esta posibilidad de que el usuario sea el que defina el contenido, digamos, no sé, pasemos a lo que es Netflix, lo que es Spotify, etcétera, YouTube, ¿no? Como el principal medio, digamos, nuevo, donde las personas eligen qué es lo que van a reproducir a continuación. Creo que cambia totalmente, en principio, la producción de contenido. De hecho, por ejemplo, Netflix ya produce contenido hace tiempo. No sé, por ejemplo, House of Cards. Tengo una publicación ahí en nuestra revista Tecnos Magazine. Aprovecho a pasar el chivo. Muy bien. Tecnosmagazine.com.ar, donde hablamos un poco de el fenómeno Netflix, cómo cambia también la producción de contenido, conociendo principalmente cuáles son los gustos de las personas que utilizan esa plataforma, ¿no? Y en base a eso, antes por ahí demoraba toda una investigación de mercado larguísima, bastante obsoleta hoy en día, donde era bastante complicado saber qué es lo que el público podía llegar a demandar o lo que el público podía llegar a consumir. Y actualmente con algoritmos, digamos, puramente matemáticos y mecánicos, obtienen rápidamente, por ejemplo, qué director tiene que ser el que dirija la próxima de House of Cards, qué actores tienen que estar, todo eso en base a las búsquedas de las personas que utilizan la plataforma, ¿no? Y eso me parece que es algo sumamente novedoso, que, digamos, en cierto punto está bueno porque en teoría uno busca, si nos ponemos así positivos sobre la comunicación, uno estaría buscando lo que desea, lo que requiere. Y por otro lado, también está esa pequeña manipulación, pequeña o grande, según como lo veamos, de nuestras cabezas. Grandes negocios. Totalmente. Por eso digo que es una gran investigación de mercado constante, que, bueno, después vemos si el material está bueno o no, pero principalmente que la gente lo mire, ¿no? Entonces, bueno, y que se pueda vender. Y por otro lado, algo interesante con todo esto que siempre me surge cuando hablamos de redes sociales y plataformas, etcétera, tiene que ver con la cuestión del mundo online, ¿no? Y de entender que la conexión constante tiene que ver con esta idea de que también es un consumo constante, ¿no? Anteriormente por ahí uno compraba, no sé, una película
me están diciendo que corte acá a los chicos, ya no les gustó el tema. A mí me parece interesante. Vas a tener que estudiarlo, maestro, para el próximo trimestre. Bueno, continúo diciendo que antes por ahí uno compraba una película, la podía ver las veces que uno quería, la podía prestar, etcétera, y era simplemente el momento de comprar la película, el único momento de consumo. Y ahora, vos teniendo el servicio, digamos, para poder tener el servicio y para poder estar online, el consumo tiene que ser constante y el pago tiene que ser constante. Es como casi una enfermedad crónica, ¿no? La podemos asociar con esa idea de la enfermedad crónica que requiere que el paciente tenga que comprar los medicamentos a diario o por mes, en la diferencia de una vacuna donde uno observaba la película y terminaba ahí, ¿no? La cuestión. Para los productores de contenidos digitales, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tienen las redes sociales? La ventaja que tiene las redes sociales para los productores de contenido creo que tiene que ver con la posibilidad de observar qué es lo que las personas publican y qué es lo que las personas likean y lo que las personas comparten, ¿no? Eso es una información de mercado que es nueva, que de hecho, digamos, hay un gran debate entre saber si Facebook, por ejemplo, o YouTube vende esa información al mejor postor o no. En teoría es información privada que solo tienen esas empresas, pero bueno, siempre aparentemente se filtra esa información de alguna manera o realmente se vende, como creo yo, para poder realizar contenidos en base a esos gustos que las personas demuestran en las redes, que por ahí es un poco al revés del concepto clásico que nosotros teníamos de imposición, ¿no? De, no sé, Telefe haciendo una novela y en base a lo que Telefe proponía... Claro, uno no podía elegir. Exactamente. Ahora esa posibilidad que tiene cada persona de elegir cualquier cosa, cualquier tipo de elemento, yo elijo, ¿no? Eso cambió completamente, me parece, la producción de contenido. Y me decías después también, ¿qué más cambia? ¿Respecto a qué? ¿Hola? Hola, sí, con las desventajas con los productores a los productores de contenidos digitales. Desventajas me parece que tiene que ver con la idea de que cada uno puede publicar lo que quiera y al convertirse todos en productores, eso también reduce un poco la idea del consumo estático, digamos, de antes, ¿no? Por ahí antes era esperar hasta las 9 de la noche para observar la novela, supongamos, y ahora por ahí aparece la serie en Netflix y en un día me puedo ver 13 capítulos, ¿no? Y eso, bueno, requiere que toda una producción por ahí de 6 meses o un año sea consumida en 13 horas, ¿no? Que es lo que son 13 capítulos. Y eso me parece que es una seria desventaja para los productores, ¿no? Te agradecemos entonces, Germán Fiebelkorn, licenciado en comunicación, diseñador multimedia, músico también, y gracias por dedicarle un tiempo cuando estabas dando clase. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, gracias acá a los chicos también que me permitieron hablar. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Estamos por llegar al cierre del programa, pero antes queremos saber el tiempo extendido en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Guadalupe? Faltan 2 minutos para las 11 de la mañana. Contamos con una temperatura de 10 grados centígrados, parcialmente nublado para la jornada de hoy, una visibilidad de 10 kilómetros y se percibe una humedad del 65%. En lo que respecta para el día jueves, una mínima de 10 grados centígrados con una máxima de 20. Y finalizando la semana para el día viernes, 16 la mínima y 21 la máxima, en donde se promete posibles precipitaciones. Muchas gracias, Mariano Castillo. Tendremos que ir preparados entonces. Preparados, así es. Pero bueno, esto fue todo el programa de hoy. Tuvimos a Julián Gorodiche, a Laura Miró, Roxana Medina. Muchas gracias, Manuela Martín. Vamos a saludar también a nuestro operador estrella, al Chaco, y a los profesores Martín Paldrock y Mariano Musumesi. En la producción, Cielo Ciber, Agustín Vilardo y Natalia Stanchi. Muchas gracias a todos por escuchar. Esto fue Insertados. Será hasta la próxima por la 11:10. No sé qué me noqueó, no sé qué pudo ser, más vale que me ponga atento. Daño colateral de todo lo que ves, tengo la dicha de ser lento. Qué difícil respirar, me dio lodo la
sé que igual me